Técnicas de análisis prospectivo, específicamente panel de expertos. Hola, te habla Loyola Rosales, doctorando de la Universidad Central de Venezuela de Gestión de Investigación y Desarrollo. Vamos a desarrollar esta fascinante técnica de análisis prospectivo, panel de expertos. Bien. Los paneles de expertos, ¿verdad?, es una técnica que sin duda alguna nos ayuda a hacer ejercicios futuristas y llegar a escenarios más probables. Por acá tenemos en esta presente lámina un diamante desarrollado por Rafael Popper en el 2008, cuyo diamante nos presenta más de 44 o aproximadamente 44 métodos para hacer previsión estratégica. Es bien interesante porque nosotros desde el punto de vista de herramientas de análisis prospectivo, las podemos clasificar según algunos autores en función a la técnica, bien sean cualitativos, cuantitativos o semi-cuantitativos. Desde el punto de vista de un enfoque, pueden ser enfoques exploratorios, normativos o evolutivos, y también desde el punto de vista de la fuente del conocimiento, los distintos métodos pueden ser desde una fuente de conocimiento creativa, interactiva, donde la evidencia es fundamental, y desde la experticia. Entonces, a mano izquierda podemos observar que el panel de expertos, desde el punto de vista de la fuente de conocimiento, es un método que parte desde la experticia. En este sentido, los métodos basados en la experiencia se basan en la habilidad y el conocimiento de las personas en un área o tema en particular. Estos métodos se utilizan con frecuencia para respaldar decisiones de arriba hacia abajo. Por eso es que utilizamos expertos en una materia. También nos sirve para brindar asesoramiento y hacer recomendaciones futuristas sobre un tema o una investigación en particular. Los ejemplos comunes son los paneles de expertos, pero adicionalmente se considera que el método del FIT es uno de los métodos basados en expertise. También se habla de otros métodos, el mapping, los árboles de relevancia, los gráficos lógicos, el análisis morfológico, las tecnologías claves y el SMS. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más sobre el método de panel de expertos. Iniciamos resaltando que los paneles de expertos básicamente es un grupo reducido de personas con alto nivel de conocimiento, con alto nivel de experiencia, o le llamamos claves, que analizan las implicaciones futuras de un tema en específico. En la imagen pueden observar un panel de expertos con 4 personas y una moderadora. Sin embargo, los paneles de expertos para algunos autores pueden estar dentro de 3 e incluso hasta 20 participantes. Eso implicaría, pues sin duda alguna, que el número de sesiones para hacer los paneles podrían ser mayores. Es importante destacar que esto es un método que se utiliza generalmente cuando no existe datos históricos útiles que sirvan de base para hacer un análisis futurista. Entonces, un panel de expertos es un grupo de especialistas independientes y de alta reputación en un tema en específico, o por lo menos en el campo en que nos concierne hacer el análisis, o en el programa o en la investigación respectiva. Y se reúne para emitir un juicio colectivo y consensuado sobre dicho programa. Es decir, que en panel de expertos todas las personas están presentes de manera virtual o de manera presencial hasta llegar a un consenso sobre el objetivo o el programa o la investigación planteada. El objetivo específicamente del panel de expertos es proporcionar de manera sistemática observaciones y opiniones acerca de desarrollos importantes previstos o en curso para construir una visión de las posibilidades
de futuro y de las necesidades que existen en los ámbitos de interés analizados. Es decir, que el fin último de los expertos es reducir la incertidumbre con esos escenarios futuros que hacen o elaboran ellos a partir del análisis. A continuación, revisemos un poco un panel de expertos. Generalmente, un panel de expertos es para estudiar áreas extremadamente específicas, áreas que requieren de personas con un alto nivel de formación o por lo menos con un alto nivel de conocimiento del tema a tratar. ¿Okay? El panel de expertos nos permite recopilar información y conocimientos relevantes para estudiar un tema en los que las otras herramientas son difíciles de aplicar y además nos permite un costo razonable. Por ser probablemente un tema de alto nivel de experticia, pues muchas veces otras herramientas se hacen difícil la aplicación. También se utilizan para realizar evaluaciones de poca envergadura. Cuando hablamos de poca envergadura nos referimos al alcance. Probablemente vamos a hacer un análisis político-social de un país que es pequeño, entonces podríamos utilizar los paneles de expertos. También para apoyar el juicio de los evaluadores sobre un tema en concreto en evaluaciones de mayor envergadura y para formalizar los posibles efectos de un programa en evaluación. Definitivamente es un enfoque que nos permite explorar el entorno en busca de esos cambios que pueden existir. Y son muy importantes porque nos permiten inspirar nuevas ideas, tener visiones creativas y definir estrategias para el futuro del tema del cual se está trabajando. Dentro de las características fundamentales del panel de expertos tenemos, por un lado, que el experto como tal debe ser una persona seleccionada cuidadosamente, considerando algunos elementos como la independencia, la experiencia que tiene sobre el tema y el dominio que tiene sobre el tema, pero también ciertas habilidades blandas como la capacidad de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Su tema creativo, aun cuando ellos no exponen, sí conversan, dialogan sobre ese tema y el trabajo en equipo es fundamental. En un panel de expertos, todos los participantes están en una plenaria de 1 a 6 horas. Todo depende del diseño y del tema y del número de participantes en el panel, es decir, del número de expertos. En un panel tiene que haber un moderador o un presidente del panel, cuya función es actuar no solamente como facilitador, sino como integrador, gestor y representante e inclusive del panel ante algunas instituciones de hacer falta. El fin último, pues, es llegar a un juicio común para presentar unos resultados. El panel de expertos puede hacerse entre 3 a 6 sesiones, aun cuando muchas veces vemos paneles de expertos de una sola sesión, pero si es un escenario futurista, generalmente se recomienda de 3 a 6 sesiones. Es importante destacar que los expertos no exponen, dialogan y conversan entre sí, y participan en promedio de 3 a 7 personas expertas, aun cuando hay otros autores que sugieren que pueden llegar hasta 20 participantes, por lo general son de 3 a 7 expertos. Importante resaltar también que dentro de los recursos que se necesitan para un panel de expertos, pues además de los humanos, pues también podemos necesitar unos recursos económicos en caso que necesitemos cancelar honorarios a los expertos, ¿ok? Adicionalmente a todo el tema logístico, de desplazamiento, de comunicación, de reproducción, de difusión incluso de los resultados. Podemos resumir este método en ciertas fases genéricas. Inicialmente, considerar
que la base de este método es la creatividad, el conocimiento en la interacción. Entonces, como primera fase debemos proceder a hacer la selección de los panelistas, cuidando los criterios mencionados anteriormente. Luego, informar los objetivos, los antecedentes y el tema a los panelistas. Esta información se puede hacer en una primera sesión de reunión con los expertos, o se puede enviar un correo, o puede ser una reunión virtual o una sesión virtual, simplemente para establecer la dinámica e informar los objetivos, antecedentes y temas. Una vez que tengamos todo esto preparado, pues tenemos que pasar al tema logístico en el lugar donde lo vamos a realizar, si vamos a hacer grabaciones, los costos que se requieren, para así realizar la primera sesión, en el cual siempre habrá un asistente, habrá una lista de chequeo, una lista de control. Luego seguirán las siguientes sesiones si consideran en el diseño inicial del panel que se van a requerir más sesiones, y finalmente tener la presentación de resultados. En la siguiente lámina es importante considerar durante las sesiones algunos elementos fundamentales para que deben incluirse en la discusión. Sabemos que en los paneles de expertos, eh, una de, digamos, de las consideraciones importantes es que el impacto de los factores externos tienen más influencia en la evolución que en el de los factores internos. Por eso es que se busca un experto independiente fuera de la organización o fuera digamos, del sistema que se está investigando. Durante esa sesión es importante que se revisen y se identifiquen los riesgos, las causas de esos riesgos con respecto al tema tratado, construir rangos de probabilidades de impacto, valorar esos impactos de los riesgos y de los impactos en costos, y llegar a un análisis DOFA o FODA y un consenso general. Importantísimo que todo lo que se discuta en esa sesión siempre es confidencial. El informe de los resultados generalmente se indica quiénes participaron, más no quién dijo qué. Entonces, el tema de las consideraciones éticas o morales deben también dominar sobre los elementos para la sesión, para ejecutar la sesión del panel de expertos. Con respecto a los resultados, el resultado que tiene un panel de expertos es un informe escrito, que por lo general tiene la siguiente estructura: un resumen ejecutivo, unos términos de referencia, quién es la composición del panel, las pruebas recopiladas y las hipótesis establecidas, los análisis realizados y el juicio de los expertos especificando los puntos de consenso. ¿Cuáles son las ventajas del panel de expertos? Una primera ventaja es el conocimiento profundo que tienen los expertos. Esto permitirá que para hacer escenarios futuros tengamos ahorro de tiempo, reducción de costos, y además que ese conocimiento nos permite tener una gran credibilidad de las conclusiones. Por otro lado, la posibilidad de socializar rápidamente y alinearse en conceptos y en estrategias. La información disponible está siempre más contrastada que aquella que la que dispone el participante mejor preparado. Es decir, algo así como dos cabezas piensan más que una. Entonces, al estar incorporado varias personas, siempre la información va a estar más contrastada. El hecho de que existan distintos panelistas o expertos, pues entonces el número de factores que es considerado es mayor que al que podría tener en cuenta una sola persona. Importantísimo que si el grupo es lo suficientemente heterogéneo, se consigue multiplicar las visiones de futuro y con ello abarcar un mayor número de situaciones futuras posibles. Entonces la heterogeneidad es fundamental. ¿Cuáles son algunas de las desventajas del panel de expertos? En primer lugar,
una de las principales críticas es que los paneles expertos pueden tender por estructura a omitir la opinión de las minorías y a suavizar incluso las conclusiones. Por eso existen otros métodos donde se sugiere incluir las minorías. Pero en el panel de expertos definitivamente van los más conocedores sobre el tema. En segundo lugar, la opinión de determinados expertos puede llegar a primar sobre el resto a costa de otras opiniones. Siempre va a haber un liderazgo probable dentro de los grupos y si este se impone, pues quizás pueda llegar a primar las opiniones de los otros. La tendencia de los expertos a exceder en el campo de sus competencias reconocidas. Así como existe un líder, puede existir también un grupo dominante que anule la interacción adecuada y se logre un consenso por la capacidad de la argumentación y no por la validez de la opinión, ¿ok? O la validez de la argumentación. Puede crear polaridad entre los que participaron del proceso y los que no lo hicieron. Y por último, la experticia es útil hasta cierto punto. Luego puede traducirse en un rechazo de todas aquellas ideas que no estén acordes al sistema de ideas de dichos expertos. Los autores indican que a veces los expertos tienen un sistema de ideas en común y probablemente existan nuevas ideas que no se estén incorporando a la construcción de estos posibles escenarios de futuro para minimizar la incertidumbre. En resumen, un panel de expertos es una técnica cualitativa con un enfoque exploratorio y que desde el punto de vista de la fuente del conocimiento es un método de experticia. Es importante destacar que el método Delphi, ¿verdad? Si bien utiliza expertos, el panel de expertos no utiliza cuestionario. Simplemente es un diálogo y una discusión. El método Delphi sí tiene un cuestionario. Lo menciono porque muchas personas pues, podemos confundir este método de panel de expertos con el método Delphi. Las nuevas rondas en el panel de expertos se realizan para profundizar sobre el tema y llegar a acuerdos, mientras que en el método Delphi las sucesivas entrevistas son para analizar los resultados anteriores. ¿Okay? Si bien el fin último de esto no es compararlo con el método Delphi, sí me ha gustado traer este resumen porque muchas veces es una interrogante que se presenta. Y por último, pues el panel de expertos no necesariamente es anónimo. El método Delphi sí es anónimo. ¿Okay? En el panel de expertos todos están de manera presencial o online para presentar, discutir y llegar a resultados por consenso. Ya pueden encontrar bibliográficas sobre la cual se ha construido esta breve presentación y no me queda más desearle muy buenos días y gracias por su atención.